Hola a todos y bienvenidos a Rock and Reactions. Muy buenas, David. Buenas noches, Ángel. Uy, vemos aquí que veo que tenemos aquí Rob Fujiyama otra vez. Eso es. Bien, bueno, pues traemos aquí un programa en el que va a estar presente aquí la protagonista que vemos en la pantalla, que es ni más ni menos que Lisa X, que en este caso creo que la entrevistan cuando era bastante jovencita, todavía creo que unos 16 años aproximadamente, pero bueno, sabemos que ella es una virtuosa que lleva pues saliendo en televisión gracias a su buen hacer con la guitarra desde muy niña. Ha sido una niña Sí. prodigio, ¿no? Así que bueno, vamos a verlo, iremos parando, ya sabéis, frecuentemente porque bueno, vamos a ver cómo es la entrevista de Ken y Mr. Rolly, bueno, y con Marty Freeman, por supuesto, por ahí, ¿no? Así que bueno, vamos a verlo y vamos allá. Sweet Little 16美少女天才ギタリストマーティの名曲に挑戦。はい、いつもよりアタックは少々長いですね。はい。Ya empieza Mr. Rolly con los botoncitos de los efectos sonoros, ¿vale? Hoy día no sé si sería muy correcto decir sexy guitarrista a una chica de 16 años. Pero bueno, Es un poco... ahí estamos. Venga, seguimos. ギタリストがいらっしゃいますので、そうですよねサービスしておきました。さあ、今回のゲストは16歳の天才少女リサ X ちゃんです。ロック藤山へようこそ。Se ha quedado hasta Marty Friedman se ha quedado así como diciendo... ¿Has "Madre visto la mía". cara que ha puesto Marty Freeman? Pues la que ponemos nosotros, ¿sabes? Mira, es que... espérate. Oye, que ya hace falta talento para impresionar a Marty Freeman, ¿eh? Porque Claro, claro. mira con la cara que se ha quedado como diciendo, pero espérate, o ¿What? sea, él se empezaba, claro, él se esperaba no sé, ¿no? Un Punteo, punto sí. así chiquitito, pero bueno, ha sido impresionante. Vamos a ponerlo. ちゃんです。ロック藤山へようこそ。よろしくお願いします。おじさん思わずこの坂上二郎になってしまう。すごいお願ね。いしますすごいね。いやーねいきなりこう洗礼を浴びた感じですけれども。リサちゃんまだ16歳。はい。 Sweet Little 16。ねえ。いつギターに目覚めたんですか？きっかけが、私のお父さんがギタリストで、ずっとちっちゃい頃から生まれた時からい家でパパがギターを弾いてるっていう環境で育ってきたので、で、5歳の時に初めてこの本物のギターを触ったのがきっかけです。僕は5歳の時はここに紐がついた飴玉をしゃぶってもう初めて弾いたのは Claro, Yo claro. ni me acuerdo con 5 años. Con 5 años. En Tela. fin, ella con 5 años ya estaba tocando la guitarra y el otro decía yo lo que tenía era un caramelo y lo chupaba. Tenía una cuerda atada a un caramelo. En fin, que mientras unos estaban ya dando sus primeros pasos con la guitarra, nosotros hacíamos el tonto con los caramelos. Literal. Literal.
初めて弾いたのはどんなフレーズとかですか？初めて弾いたのは本当にでも、全然弾けなかったので、リズムのドレミファソラシドとかのリズムのフレーズをパパの真似をして弾いたりとか。それ実際に今ちょっと弾いていただくことはできますか？なんかいい。すごい。イギリス風味だったね、今の。ビー玉、ビー玉とか、なんかそういう知ってる言葉で、なんかリズムを覚えて練習してました。5歳の頃ってギターともいなくないんですか？いないです。でも、なんか、その幼稚園の友達が家ではギター弾いてるみたいなのが普通だと思ってたので、なんか、パパと一緒に楽しんでやってました。お父 Bueno, al final tú ves normal con lo que te crías, ¿no? Es decir, si tú Claro. tienes un padre de guitarrista, pues crees que todo el mundo en su casa pues hace ese tipo de cosas, ¿no? Pero bueno, normal no era, porque se veía que sorprendía no solamente por su precocidad, sino por, claro, si ella se lo tomaba como un juego, pero claro, al divertirte mucho, le echas mucho tiempo. Claro. Y su padre estaba ahí como guitarrista corrigiendo y Enseñándola, perfeccionando. claro. Pues no veas. Claro, Pues efectivamente. así toca ahora con 16 años. Bueno, actualmente Lisa X creo que pues no sé cuántos años puede tener actualmente. Espérate, 20 años. Es decir, tampoco que tenga muchos más. Sí, bueno, que es del 2021, ¿no? Este programa, ¿no? Sí, claro. Ella nació en 2005. Madre mía, es que es muy joven. Es muy joven. Es muy joven. Pero En tú fin. imagínate en el colegio cuando hicieran alguna función o algo y sale con 5 años tocando la guitarra ahí eléctrica. Claro. Imagínate, la cara del resto de los padres es con la boca como un buzón de grande, así, se le caería la mandíbula. Y ha tocado ella, pues, un poquito de lo primero que le enseñaron. Pues nada, bien, como un Sí, juego. pues está- claro, un juego, una canción, Ujú. y va a ir practicando y mira. Sí. Bueno, por cierto, vemos que ella tiene una Ibanez. Ella está patrocinada por Ibanez. Así que nada, vamos a continuar. 様と一緒にジャムったんですね。そうです、そうです。そんなリサちゃんはどんなバンドが好きなんでしょうか？いろいろあるんですけど、はいペリフェリーさんとかポリフィアさんみたいなプログレッシブなのが結構好きです。オリフィアって一緒にアジアツアーやったんで Oye, pues tiene buen gusto, ¿eh? Polifia, ¿tú has escuchado Polifia? No, ¿No has escuchado Polifia? no, creo, ¿eh? Creo que no lo he escuchado. Vale, tenemos que traerla entonces. Vale, es un grupo de virtuosos, ¿vale? Es decir, ya verás. Sobre todo el guitarra solista te va a llamar mucho la atención por su aspecto, porque tiene un aspecto andrógino, ¿vale? Que no se sabe si es un chico, una chica o es un ángel, y que no se sabe, tiene una edad indeterminada, parece un vampiro el tío. Bueno, pues ya lo verás. Pero que tiene gustos muy interesantes. すよ、僕は。とっても素敵なギタリスト、ギターっぽいバンドですね。だからすごいでも今時かつこうプログレッシブなね。はい。はい。薬の名前かと思いました。薬局で売ってるやつじゃないやつね。処方箋が必要そうな感じがしますね。はい。さあ続いてはですね、リサちゃんがイケてるなと思っているギターリフを紹介したいと思います。まずは行きましょう。こちら。レイサ X のスカリファイドです。
どうマーティどういや、言葉もないようです。言葉がないようですね。僕はすごくミュートのテクニックもちゃんと Es la segunda vez que deja impresionado Además de- a Marty Freeman. Está diciendo, ¿y ahora qué le digo yo? ¿Sabes? Sí, me puede enseñar perfectamente ella a mí. Que es que tiene gracia porque estamos hablando no solamente del guitarrista de Megadeth, sino del guitarrista de Cacophony. Cacophony es como un ejemplo de lo virtuoso que puedes llegar a ser, ¿vale? Si eres un top, puedes llegar a ser como los de Cacophony, así que es impresionante. Me declaro totalmente fan de Mr. Rolly, ¿eh? Está pasado. ¿Qué droga? Que creía que era el nombre de la droga. ¿Dice? Sí, en vez de los grupos se creía que era un nombre de una droga. Pero Qué grande. es que solamente ver la expresión que pone es que este hombre ya va. Pero la expresión, además que tiene así maquillados un círculo en los ojos y parece que está ahí fumado él. Probablemente lo esté, David, probablemente lo esté. Madre mía, cómo está este hombre. とあってね、うんうん普通もっとこうノイズが他の弾いてない弦のノイズが入りそうだけどすごい、これ今のはリフなの？リフです一応。これがリフだとしたら凄まじいリフですね。この曲のどこが好きですか？この曲は、私が一番最初にパパに YouTube で見せてもらったのがポール・ギルバートさんの演奏で、そこでなんかいろんなそのポールさんの動画を見てたんですけど、その中でスカリファイドがすごい自分の中で気に入ってこれを弾いてみたいって思ったのがきっかけで弾き始めま自した。分が好きでしたね。お父さんのコレクションから好きな曲発見してやりたいと思ったんですね。そうですね。お父さん幸せですいね。や幸せですよ。En la traducción me pierdo un poquito. No sé si cuando hablan de desvanecimiento de fantasmas y demás, yo creo que se refiere a las notas fantasmas, que son notas que se silencian con los dedos, ¿vale? O con la palma de la mano, se toca, pero realmente no suena, ¿vale? Entonces suena como súper apagado, prácticamente no es indistinguible, pero la nota está ahí, ¿no? Y continúas. Entonces le da un toquecito así como de contrarritmo y es complicado, ¿no? Porque si vas tocando a toda velocidad, hay notas que las dejas sonando, notas que las apagas con la yema del dedo o con la palma de la mano, entonces es una técnica que en bajo se utiliza muchísimo, ¿vale? Pero que claro, en bajo además tienes que jugar con presionar más o menos los dedos para que hacer esas notas fantasma o dejarla que suene normal, entonces requiere mucha habilidad. お父さんよいよいよ素晴らしい。さあ続いてはリサちゃんがイケてるなと思っているギターソロがこちら。ドリームシアターのロストノートフォーガッテンです。おお。素晴らしい。 Esto es genial, dice. Esto es genial. Es decir, Mr. Rolling ni en sus sueños. Es decir, yo creo que sueña con hacerse solo y falla. Sí. Estaba pensando que, mira, cuando vimos a Midori y a Miyako que estaba bastante nerviosa y tuvo ahí un par de... Pero Lisa aquí no está nerviosa ni nada, ¿eh? Está en su salsa, además se lo está pasando pipa. Porque yo creo que también porque Lisa X está acostumbrada a ir de plató en plató de televisión desde niña. Puede ser Entonces, también. tiene muchas tablas en ese sentido, ¿vale? Así que bueno, es lo que te puedo comentar. Bueno, incluso ha ido a programas americanos y todo, Lisa X desde niña, ¿vale? Es decir, la han entrevistado muchísimo porque llamaba muchísimo la atención Sí, claro, ese- no me extraña. con ese nivel desde pequeña. Venga.
あれ病気だよね、それは病気。病気じゃない。ちょっと頭のフレーズゆっくり弾いてもらえますか？かっこいい。もう一丁。めちゃめちゃ変態です。根底にはやっぱキングクリムゾンのロバート・フリップの影響があるけど、そっからさらにステロイドが入ってるキングクリね。ムゾンのステロイドバージョンかな。すごいね。まあ、マーティの友達のね、ジョン・ペトルシーが弾いて Bueno, está claro de que a Lisa X le encanta el progresivo y además que no se pone a tocar cualquier cosa. Es decir, Dream Theater, venga, pues John Petrucci, como sabes, que coge además lo más facilito del mundo. Sí, no, claro. Luego, como le desafían a tocar algo de cualquier otro guitarrista, pues lo toca con los ojos cerrados. Además, tú fíjate que le cuesta hasta trabajo ir tan lento para tocar algo que tan Claro que se le rápido. ha dicho Marty, dice, ¿le puedes tocar la primera estrofa más despacio? Es que ha ido tan rápido que ni Marty Friedman ha pillado todo lo que ha tocado. Es decir, le ha costado seguirla. Es impresionante. てるわけですけども、これはご本人にも報告したいぐらい。一緒に会ったことあるんですか？あります。私が初めてナミショーに行った時に、ジョン・ペトリさんがいるって聞いたところに行って、突撃しに行ったら、YouTube で見たことあるよって言われて。いや、でもね、よく考えたら、リサちゃんまだ16歳の、まあ、高校2年生という。 Esto es magnífico, es decir, ella va a buscar a John Petrucci. John Petrucci ya decía que Ya la conocía porque él la había visto en YouTube. En YouTube, sí. Sí. Buenísimo. ことなんですけども、はいお勉強の方はいかがですか、学校は。いやもう本当に勉強がもう難しくて、もう大変です。で、あと部活をやってて、運動しないとちょっと太っちゃうんで、なのでちょっとダンス部に入ってるんですけど、でも勉強の方で例えば苦手な科目とかあります？苦手な科目が2つあって、はい物理と古典で。古典。物理の何がそんなに苦手なんですか？なんか物理は公式がすごい多くて、公式がね。公式をいつどこでどれを使えばいいのかっていうのが全然わかんなくて。僕は説明ありますよ。いつでどこ使うかっていう問題じゃないですよ。リサちゃんはちょっと例外ですよ。自分の目的を見つけたんじゃないですか、ギターを。だからどうやってギターを弾くか、どうやって何かを完成するか、もう分かるんじゃないですか。だから、もう学校どうでもいいんじゃないですか。さあ、ここからが今回の Aquí con la traducción me he perdido totalmente. Sí, además que yo creo que no iba ni a Ni a la tiempo. velocidad. Sí. Lo que sí, bueno, ella ha hablado de que hay un par de asignaturas que no le van bien. Y Me ha una dejado era, con la intriga. sí, no, una de ellas, yo entiendo que era una especie de exposición, de hablar en público, o será oratoria o algo así. Y claro, se ve que a pesar de todo se le ve tímida y no, tal vez no le vaya bien eso. もう分かるんじゃないですか。だから、もう学校どうでもいいんじゃないですか。さあ、ここからが今回の本題です。マーティの楽曲の完コピに挑戦。課題曲は、インフェルノ。すごい。はい。すごい。ね、拍手してます。Marty Friedman ha elegido, es decir, va a tocar algo de él mismo, que lo tiene al lado. Y me da a mí que lo va a dejar Por cierto, patidifuso, ¿no? me encanta que el fondo del programa directamente es una lona que se ve el doblez en medio, ¿vale? Es que es buenísimo. Es que no tienen vergüenza, me encanta. ですけど、マーティとしてはどうですか、インフェルノは。インフェルノはですね、ライブでやる曲なんですけど、結構なんか弾きまくってるようなイメージですので、すごい見たいです。大丈夫ですか、リサちゃん。頑張ります。いやもう歴史的な瞬間ですな。いや。じゃあ、もしよかったら、うまく弾けたら、物理の宿題手伝ってもらえますか？そうですね。我々にできることになる。Qué poca vergüenza tienes, es decir, voy a hacer tu solo, pero tú me haces la rítmica, ¿vale? Es tu canción. Claro.
Para que lo haga bien, dice. Haré lo que pueda. Qué grande. ますよ。マーティンがやると言ってますよ。役に立たないんですけど。あ、ぜひお願いします。Lisa X Inferno! ¿Y ahora qué? Cuando Martin Freeman se ha quedado así con la misma cara que nosotros, estábamos todos así mirando cómo movía los dedos. Que no ha hecho un trocito, que ha hecho la canción entera. Telita. Lo de esta Ma- chica. Además está ahí como sin nada, como si fuera lo más fácil del mundo. Al final Martin Freeman no la ha hecho ahí. No la ha acompañado, ¿eh? Habrá dicho, si la acompaño lo mismo me dejan ridículo. No, Mejor me estoy quietecito. yo creo posiblemente de que él esté más acostumbrado a hacer precisamente la parte solista y a lo mejor la parte rítmica ya ni se acuerda, ¿sabes? Es decir, que Ya, y han imagino. dicho, venga, te ponemos el backing track y tira millas. Ostras. Ha sido alucinante. Qué dominio. Qué dominio. Y eso es tocando ahí en el programa y tal, que ni siquiera son las condiciones ideales para que suene bien. Y sin embargo sonaba... Buf. Además me ha flipado cuando ha dejado así el dedo quieto y lo hacía con los otros tres, marcaba las tres notas. Sí, Y con la derecha ahí, vamos, no se le veía... Madre mía. Esa parte era muy complicado de hacerlo bien, porque tenía que medir muy bien los tiempos de pulsación de cada nota. Buf, impresionante. Alucinante. Jolines. ありがとうございます。いや、バンドに入りません。ぜひお願いします。素晴らしい。僕はね、 Martín Prima le gustaría unirse a la banda de ella. Qué bueno, esto es buenísimo.
normal. ya lo Cano intentó ya no, con los bytes. Guau. Totalmente. 若々しい、この春風のようなこのルックスと、女性の色感に、そして指の動きに惑わされないように目をつぶって聞いておりました。一音たりとも外さなかった。本物の変態です。最大 Lo ha dicho él mismo, ¿vale? Es decir, lo de pervertido. Hombre, si le estás diciendo ahí cositas a una niña de 16 años, yo. En fin, se lo dice todo él, ¿vale? Es decir, aquí no hemos añadido nada más. の3時ですね。そして編集サイズは通常サイズとなんかちょっとなんか意味のない編曲があるので意外と弾きにくいと思いますね。なんか通常サイズってすごい長いから全部できないんですけど、なんか音楽的な流れを崩すとギター的にしにくくなるので、それ全部対応できても素晴らしいと思います。まあそのうちにテレビサイズよく頼まれるので、それこれから慣れた方がいいと思いますけどね。右図は X 軸上を運動する物体の位置 X メートルと時間 T セコンドの関係を表す XT 図である点 P を通る直線は点 P における接線を表している。なんぞやこれこれ英語でもわかんないこのぐらいなら傾き30度の斜面上にある質量メートルキログラムの物体に働く重力について。なるほど、なるほど、なるほど。斜面に平行な成分 WX ニュートン。なるほどね。斜面に垂直な成分 W ニュートンをそれぞれ求めよう。なんじゃこれや。はい、お二人とも完全に頭を抱えて、いますね。ならお前がやってみリサちゃんこれわかる？わかりません。よかった。はい、それでは皆さん、チャンネル登録の方もよろしくお願いいたします。Please subscribe, smash that like button and share the video. Vale, no sabía que venía esto último. no sé de qué están hablando. De hecho, hasta el propio Marty Friedman dice, no entiendo esto. En fin, bueno, ha estado muy curiosa la entrevista con Lisa X. Nos quedamos con que básicamente ella se ha criado con la música en su casa. Su padre era guitarrista, le influyó desde pequeña, 5 añitos y claro, es que con 5 años sí se Eres una esponja. Sí, pero me refiero que lo difícil es tener disciplina y echarle tiempo. Pero bueno, si a un niño le encanta hacer algo y se lo toma como un juego y en este caso es la guitarra, pues le echará infinidad de horas a ese juguete que es la guitarra en aquel momento. Y claro, esto al final es echarle tiempo y horas. Claro. Y después ya si acompaña el talento, pues mejor que mejor, ¿no? Pero es que ha sido alucinante. Todavía estoy ahí. Es descomunal lo que ha hecho. Vaya 3 solos que se ha marcado la moza. Por lo menos en 3 ocasiones ha dejado impresionado a Marty Friedman. Sí, que dejarle impresionado debe ser complicado. Fíjate que tú toques esa canción de él, ¿vale? Al lado suya y al final él te diga, mira, que yo me uno a tu banda, ¿vale? Yo soy él y directamente le ofrezco trabajo. ¿Te quieres unir a la mía? Sí. Por cierto... Y te hago el rítmico yo. Tenemos que traer también otro programa de Rock Fujiyama, de que precisamente traen a Waka Zaemon. Así que... mira, pues... sería interesante. Sí, ya, porque de hecho toca con Marty Friedman. Es su bajista. Si os ha gustado, ya sabéis, dale a like, suscribiros... Dale a la campanita para avisaros de las nuevas reacciones. Ya sabéis, como siempre, 2 formas de apoyarnos, haceros miembros del canal o el Patreon, ¿vale? Es decir, todo está en la información de la canción, los 2 enlaces para hacer tanto una cosa como la otra. 1000 abrazos, gracias por el apoyo, esperamos vuestros comentarios y nos vemos muy pronto en la siguiente reacción. Adiós.